Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Les saludamos a través de la página digital Perú Joven TV el día de hoy aquí con nuestro Cholo Aquiles. Buenas tardes, Cholito, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy buenas tardes, mamacita linda. Bueno, nos encontramos pues muy feliz, contento por el aniversario de Caparela, ¿no? Gracias a Zapatilla Caparela que nos ha dado esa confianza, esa oportunidad para poder llegar a la capital y cocinar para todo el público en general. Coméntanos, Cholo Aquiles, el día de hoy la gente te quiere conocer. ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, yo soy naturalmente de Pampas, Tayacaja, Huancavelica, Perú. ¿Tú creciste allá hasta hoy en día? ¿Sigues radicando en Pampas, Tayacaja, verdad? ¿O en qué parte del Perú ahorita se encuentra? Actualmente seguimos en nuestro pueblo, en nuestra tierra, donde vio nacer a Cholito Aquiles. Ahí, desde ahí, nos vamos pues a diferentes lugares. Desde Pampas estamos saliendo. ¿Eres del mismo Pampas o tiene algún centro poblado, distrito? A ver, coméntanos un poquito. Naturalmente de Pampas, Tayacaja mismo. Tayacaja, ajá, claro. Pero los videos los grabamos en una comunidad llamado Totora, ¿no? Esa pertenece a Huaycha Pampas, ¿no? Desde ahí vamos pues para el Perú y el mundo entero. Desde Totora estamos saliendo. ¿Y cómo nace el personaje? Coméntanos un poquito, Aquiles. ¿Cómo nació el personaje? Bueno, tenía que nacer pues un cholo youtuber, ¿no? Porque había pues, hay bastante cholos, ¿no? Hay muchos cholos, ¿no? Anteriormente, no puedo decir que yo soy el único, pero me siento muy feliz y orgulloso de ser pionero como Cholo Aquiles en las redes sociales, como YouTube. Hemos sido pues en YouTube en tendencia, así como en Facebook también tendencia, ¿no? Hemos sido, y ahora en TikTok estamos a full. ¿Cuándo nace el Cholo Aquiles? ¿En qué año? ¿Qué fecha? Pucha, mamacita, esa partecita sí no la recuerdo porque cuando Cholo Aquiles nace pues era chiquito y no tengo la memoria pues de recordar en qué fecha estamos, pero ya ahí está, mira, ustedes pueden verlo en qué año se ha subido el primer video. Y también agradecer a nuestro amigo Cholo Arcario pues que también nos ha apoyado. Gracias a él no están los primeros videos y hemos sido boom pues no a nivel nacional gracias a mi amigo Cholito Arcario. La patadita de la suerte. Claro, gracias a él, ¿no? Que nos ha apoyado, pues, y ahí nace. Ahí está el primer video en 20 céntimos. El primer video que está en Facebook, ahí está. Antes de dedicarte a lo que son a las redes sociales, al canal de YouTube, nos comentas que has trabajado en la cocina. Coméntanos un poquito de cómo te ha ido, si tus jefes te querían, cómo ha sido tu etapa de cocinero. Bueno, la cocina es amplio, ¿no? Como la matemática es infinito, pero sí tuve bajas y buenas también, ¿no? Bueno, a veces yo llegué a un restaurante pues pequeño, ¿no? A lavar platos, comencé lavando platos, pero ahí cuando comencé a cocinar, escucha que cuando uno falla pues el jefe viene, me hicieron hasta llorar, ¿eh? Pero de ahí aprendí. De ahí sí se aprende y me siento muy feliz. Y hoy digo, no, ese momento de repente me habré sentido triste, humillado, pero gracias a eso he agarrado un buen sabor, un buen sazón. Gracias a que de repente me gritaron, me llamaron la atención. Hoy en día pues uno progresa y saca. Y me siento muy feliz, ¿eh? Y siempre me recuerdo de aquellos restaurantes que me enseñaron. He trabajado también en el barrio chino cocinando con los chinos mismos. También he trabajado en Huancayo, acá por Lima, diferentes lugares. ¿Qué edad tenía en ese año entonces? Yo tenía mis 12 años. 12 años, no, mi mamá se fallece, me deja, entonces uno ya que no tenía ni 20 céntimos prácticamente, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿De dónde como? Ahí me voy a lavar platos, está rompiendo los platos, el descuento, tú sabes que pasan, ¿no? A veces no estás lavando, lo sueltas, ya te descuentan, pero así vas aprendiendo a ser un buen hombre pues en la vida. Cholito Aquiles es casi polifacético. Anteriormente incluso me dedicaba pues al canto, me dedicaba a cantar, iba pues a los diferentes escenarios, imitaba a Raúl Arquínigo, imitaba a Osito Pardo y así a muchos artistas, ¿no? Incluso tenemos una pequeña grabación ahí, si lo pueden ver, de repente ahí está en la pantalla, lo está poniendo, qué bonito, y ahí está la grabación que hemos hecho. Después de ahí dejamos, tú sabes que el trayectoria que uno a veces tiene que pasar, no tiene que trabajar. Muchos dicen, no, ya canta, gana plata, ya es artista, gana plata, dicen, no, pero a veces es muy difícil, ser artista no es nada fácil. Mira, qué bonito
bonito. A ver, coméntanos también, nos informaron por ahí que también se hacen llamar los 20 céntimos. Quisiéramos saber cómo nace ese nombre, de verdad. Muchos dijeron, no, es porque en el bolsillo nunca faltan los 20 céntimos. Queremos saber si eso es verdad, no sé, coméntanos, ¿cómo nació el 20 céntimos? Sí, 20 céntimos nace pues, podemos decirlo en son de bromas, ¿no? Porque uno para hacer un favor, nos decíamos, pero cuando yo trabajaba en la cocina, porque yo trabajé como cocinero en diferentes restaurantes, entonces que todo era, ¿no? Un favor, aquí les pásame la tina, 20 céntimos, ¿no? Aquí les pásame el balde para vaciar el papa, ¿no? 20 céntimos, todo era 20 céntimos. Entonces de ahí, cuando un día comenzamos a crear la página de YouTube, y era, ¿qué nombre le ponemos? Entonces ahí donde decimos, oye, ponle 20 céntimos, pues, dicen 20 céntimos, porque el 20 céntimos no falta pues, en el bolsillo, ¿no? El 20 céntimos está ahí donde esté, así es que para todos ustedes estamos 20 céntimos. Ah, ya, o sea, así se creó el nombre de 20, mira, así es que ya sabes, si quieres una entrevista, 20 céntimos. Claro, solamente tu 20 céntimos y ya está para toda la familia, ¿eh? Qué bien, gracias a todos, ¿eh? Qué bonito, Cholito Aquiles, coméntanos, ¿cuántos integrantes son con el nombre de 20 céntimos o eres solo en el elenco? A ver, coméntanos. Bueno, integrantes somos 8 personas, de los 8 trabajamos, casi todos no salimos porque también no están en la edición, ahí está. ¿Cuántos van delante de cámara y cuántos van atrás? Vamos solamente 2, y mi persona que es Cholo Aquiles y Crisanto, ¿no? Mi gran amigo Crisanto, pues siempre, pero a veces el mío muy serrucho es, mucho, a veces yo me miro una cholita, pues me quita, pues. Oye, Crisanto, por favor, pues no lo quites a nuestro Cholito, se busca con tanto sacrificio, pero te estás quitando. Hablando de Crisanto el día de hoy, ¿dónde está Crisanto? Todos pensaron que les he hecho ya cuchicanca. No, sí, muchos me han dicho, oye, a Crisanto ya no le traes, porque no, a la otra semana vamos a estar con Crisanto y tiene algunos trabajitos, ¿no? Él también, tú sabes que como dije, no, de acá nomás no se puede vivir, pues no, tenemos que trabajar. Yo, por ejemplo, hoy día estoy acá cocinando, mañana ya tengo que estar volviendo a mi labor de trabajo, pues como ven, yo cocino diario, ¿no? En un restaurante, entonces ahí estoy. ¿A qué edad llegaste a Lima por primera vez aquí, a la capital Lima? Como por primera vez, no, yo llegué pues a los 18 años, sin conocer, me fui así, agarré mi mochila, llegué a Lima, yo me acuerdo en esos años, llegué a Óvalo Santa Anita, de ahí no sabía ni a dónde ir, sin conocer Lima, sin conocer solito, me agarré, no me acuerdo qué empresa, pero me bajé en el Óvalo Santa Anita y de ahí no sabía a dónde ir. ¿Cómo fue tu primera impresión cuando llegaste aquí a la capital Lima? Muchos cuando salimos de provincia pues creemos que Lima es bonito, Lima pues es wow, ¿no? A ver, coméntanos un poquito. Bueno, llegué, ¿no? Es otra realidad, pues acá, ¿no? Es otras personas, ¿no? Entonces yo me acuerdo, llegué, me alojé en una casa de un primo que me encontré ahí, ¿no? Y yo le dije, pues, yo salgo a comprar, ¿no? A la esquina, a la tienda, pues en eso estoy yendo, pues unos me agarran, lo que tenía mi sencillito me lo quitaron. El 20 céntimos. El 20 céntimos, pucha madre, es bien triste, ¿eh? Yo no sabía qué es lo que ha pasado, por un rato, no, oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién está jugando? Ya veo mi platita, ya no hay 20 céntimos, ya. ¿Esa anécdota alguna vez lo has hecho en tus videos o aún todavía no? No, esa parte todavía no, eso de repente va a ser, de repente hacemos una película así, ahí lo vamos a contar todas las anécdotas que son de verdad de lo que ha pasado con Cholito Aquiles. Hay anécdotas, muchas anécdotas para contarle. Ah, mira, de verdad, nosotros ansiosas de esperar esa película que lo vas a hacer. Y Cholito, coméntanos los guiones, ¿quién lo escribe? ¿Tienes algún productor o eres tú? ¿Quién lo maneja? Bueno, como somos un equipo, siempre entre todos, ¿no? Nos reunimos y decimos, ¿sabes qué? ¿Cuál es la idea? O ¿qué anécdota tenemos? Entonces ahí comenzamos a sacar las ideas y nos vamos a grabar. Algunas veces sí hemos trabajado con guiones, sí hemos hecho, ¿no? Ahí tenemos los videos en 20 céntimos con guiones que hemos trabajado, sí. Pero la mayor parte, así para hacer un sketch pequeño, lo hacemos así entre nosotros, nos ponemos de acuerdo y ya, lo realizamos, pues. ¿Y hay nuevos videos, nuevos proyectos en la página de 20 céntimos? Sí, justo ahora, ya una semana ya que estamos subiendo los videos, ahorita estamos buscando pues una Juanita, podríamos decir, ¿no? Una Juanita para que pueda acompañarnos de vuelta, pues, ¿no? Para hacer de vuelta 20 céntimos, así todos los videos para grabar. ¿Y cuáles son los requisitos para poder participar? Yo me puedo apuntar, ¿sí o no? ¿Qué dice el productor? Yo me voy a trabajar con 20 céntimos.
Ahí está, ya tengo ya la nueva Juanita. Así es que chicos, no se preocupen, ya tenemos Juanita. Así de fácil se consigue, pues. ¿Qué requisitos para los postulantes? A ver, ¿tienen que postular para ese campo o es que alguien llega y ya actúa? Bueno, lo que sí necesitamos, pues, no, que tenga esa pila, esa gana, esa chispa, ¿no? De hacer reír a la gente, porque tú sabes que muchos dicen, ¿no? No, que no puede hacer lo que hace. Es fácil, lo que hace la Juanita es fácil, ¿no? Cualquier persona, pero hay que tener esa chispa nada más de hacer reír y impresionar, como que meterte en el papel y no salirte de ahí. creerte lo que eres esposa de Aquiles, pues. Yo cuadro en esposa, no, si es que... Cholito, coméntanos, aparte de salir a Lima, tal vez tuviste oportunidad de viajar fuera del Perú. Sí, había propuestas, sino que no se puede, no, a veces viajar a extranjero, a veces por tema de la visa, todo eso, pero ya estamos con ese proyecto de salir del país, ¿no? Porque ya nos han invitado a varios países, entonces es hora de avanzar más, ¿no? Pero sí, tenemos a nivel nacional, estamos viajando, por ejemplo, a la otra semana nos vamos para Juliaca, ya hemos ido ya una oportunidad a Ayacucho a cocinar, hemos ido a Cusco, hemos ido a Tarma, hemos ido a Pichanaque, hemos ido para Huancayo, así diferentes lugares que hemos ido ya. Ahora sí, Cholitos, tus fanaticados que te ven a través de la página digital, quieren saber aquí qué edad tienes y cuándo cumples añitos para tal vez pues nosotros esperarte con la sorpresa. Bueno, nosotros pues estamos cumpliendo cuando el choclo justo está terminando haciéndola para hacer nuestra pachamanca, el choclo justo cuando está por terminar, ahí está, o sea, en mayo, el 2 de mayo mi cumpleaños, bueno, ya voy cumpliendo mis 38 años. Mira, el 2 de mayo, chicos, el 2 de mayo es su santo, su cumpleaños para todos los que no conocían, ya que todos ese día bombardas, cohetes, tortas. Aquí les coméntanos también, ¿estás soltero, casado actualmente? Bueno, actualmente estamos comprometidos, tengo mis hijos y un saludo muy especial para mis 3 hijos, están viéndome, muchas gracias, ellos son pues el motor, el motivo, ¿no? Para seguir avanzando. Qué bonito, así es que chicas, Cholo Aquiles está comprometido, que respeta a la esposa y a los hijos, que ellos se merecen todo el amor de papá. ¿Cómo va tu hermosa familia? Supongo que ellos se quedan en la sierra o viajan con usted. En algunas oportunidades viajamos con ellos, pero mayor parte de ellos se quedan en la casa, no, a veces con el trabajo no se puede porque vamos con el personal, esto, y entonces no se puede también, ¿no? Va a haber oportunidad de que lo conozcan, sí deben conocerlo nuestros seguidores, porque si han salido en los videos, ellos mismos, ¿no? El Aquilito que le hicimos y ahí están los videos que han salido, los 3 mis hijos han salido. Mira, yo me sorprendo recién, yo dije pues eran parte de actores. Bien, qué bonito, Aquiles, de conocer tu historia. Queremos que nos dejes cómo te vamos a buscar, en qué plataformas y número de contratos. Ahí está, los números de contratos, amigos, lo van a encontrar en Facebook 20 céntimos, ahí está en la descripción, ustedes lo van a ubicar ahí está el WhatsApp para que puedan comunicarse, bueno, a veces con mi persona o si no, está ahí un encargado que está atendiéndolo y ahí está toda la proforma, el presupuesto que les va a dar a todos ustedes. Así es, amigos, aquí está su número de contratos, le hacemos la cordial invitación para que puedan suscribirse y seguir. A ver, dígale a todo tu público bonito que también nos sigan, pues. Ahí está, chicos, en esta página Perú Joven TV, por favor, todos chicos, ahí también gente de 20 céntimos que le seguimos, también hay que seguirle pues acá, chicos, todos, y así va a haber más novedades en esta página, en este canal, Así es, de verdad agradecida, Cholito Aquiles. Esta entrevista terminada, nosotros nos despedimos. Cuídense mucho y habrá novedades.